tenga un nombre a lo que vamos a compartir hoy. Eso no es ninguna garantía de que vamos a hablar de eso, pero por lo menos la tarea que hice, eso fue lo que el Padre me dio y se va a llamar así. Usted sabe cuando a veces hay un título y le ponen un subtítulo, hasta así me la dio, mire. Se llama Renovación Generacional y abajo póngale así en cursiva y en letra más pequeña, Tomando mi lugar. ¿Le parece? Por lo menos con el título podemos generar expectativa. Así que vamos a hablar un poquito de eso y eso implica hablar de reconciliación, de renovación, de restauración, de reconverger y de volver a la armonía y de volver al lugar que el Padre estableció para nosotros desde el principio. Yo quisiera que usted me acompañara en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 2. Esta es una escritura que usted ya ha escuchado muchas veces. Y dice de la siguiente manera. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mí me llamó mucho la atención este pasaje del que nos habla Pablo, porque aunque lo había leído muchísimas veces, poder llegar a la conclusión de que al menos que nuestra mente sea renovada, de que verdaderamente sea renovado nuestro entendimiento, no vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y vea, parece muy sencillo decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Es decir, hay cosas que podemos saber, hay cosas que podemos haber escuchado, hay verdades que a nosotros se nos hubiese podido comunicar de alguna manera en algún momento, pero el que usted haya recibido esas verdades no significa necesariamente que hayan producido ya el efecto en su entendimiento o en mi entendimiento. Y por lo tanto, el apóstol Roberto Bonilla compartió muchas cosas extraordinarias, la verdad. ¿Cuántos estuvieron el fin de semana pasado? Mire, yo le voy a ser sincero, yo le dije a mamá, mira mamá, después de lo que el apóstol Roberto compartió, ¿y yo qué voy a ir a decir el próximo domingo? Lo digo, o sea, francamente el hombre se tiró algo de un nivel extraordinario. Pero me dijo precisamente eso, como el nivel es tan extraordinario, bájalo un poco a la tierra porque de repente hay algunas cosas ahí tan preciosas que las vamos a tener que rumiar y de repente servirlas nuevamente para tener esa seguridad de que a todos nos cayó el 20, ¿sí? Entonces, yo no sé si usted recordó o estaba allí cuando en algún momento él mencionó algo que a mí me dejó meditando y tenía que ver con el hecho de que aunque en su espíritu usted pudiese haber recibido una verdad, una liberación, un perdón, y lo tengo anotado por aquí para no agregar de repente palabras que él no haya dicho, pero la estoy buscando para usted. Hay palabras y verdades que nuestro espíritu las recibe, pero cuando nuestro inconsciente no ha sido sometido, la iniquidad intelectual tuerce la verdad. O sea, amado, ¿qué le quiero decir con esto? Su espíritu puede recibir una palabra, una verdad, y usted dice, yo lo recibo, y lo recibe de verdad. Pero el problema es que la cajita mecánica de acá arriba no la recibió. O sea, el inconsciente con el cual procesamos posteriormente esa verdad o para poder llevarla a la comprensión y pasa por aquí, si esta mentalidad, si este intelectualismo, si esta caja no ha sido sometida, no ha sido liberada, no ha sido renovada, no ha sido restaurada, entonces esa verdad que pudo haber llegado muy directa, muy clara al espíritu, se comienza a torcer cuando yo la empiezo a querer digerir y que quiero comenzar a darle como razón o forma en mi mente. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El que usted esté expuesto a la palabra y la verdad es poderoso, provoca cosas, sí, por supuesto. Pero tiene que llegar a un momento donde nuestro entendimiento también es renovado por causa de esa palabra. De lo contrario, nos convertimos en un depósito espiritual sumamente rico, pero que al momento de querer traducir eso a un idioma
o a un lenguaje más terrenal, sale distorsionado, porque la cajita todavía no ha sido sometida a la renovación del espíritu. ¿Me va siguiendo hasta acá? Ok, entonces, ¿por qué queremos hablar de algunas cositas sobre renovación generacional hoy? Bueno, porque muchas veces las cosas que recibimos vienen de nuestros padres. Y entonces, si ellos no tuvieron la bendición y la oportunidad de haber renovado su entendimiento, de haber sido trasladados al reino de la luz de la que habla la Escritura, entonces lo que recibimos en casa, aunque pudo haber sido bien intencionado, ¿sí?, pudo no haber sido un fruto del Espíritu, sino que pudo haber sido un muy bien intencionado fruto de la carne o del alma. ¿Qué le quiero decir con esto? Bien, hay cosas, y esta semana curiosamente fue como un tema muy fuerte que Dios me puso con los muchachos, que día a día, usted sabe, cada día procuro tomar uno de los chicos de la secundaria, del bachillerato, y nos sentamos a platicar unos minutos al inicio del día. Y una de las cosas donde el Espíritu me recalcó muy fuertemente, precisamente esta semana, tenía que ver con que no era lo mismo una decisión moral a una convicción espiritual. En otras palabras, a algunos de nosotros nos sucedió en el camino de la vida que llegamos a un punto donde sentimos que no estábamos bien y que había que hacer un cambio. Entonces, yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó. A mí me pasó como a los 16 años, 17 años. Había vivido demasiado acelerado en mi vida desde los 13 y entonces a los 16, 17 tomé una decisión moral que tenía que bajar al gas. Entonces comencé a vivir más sosegadamente, pero fue una decisión moral, es decir, no me parecía correcto lo que estaba haciendo y comencé a observar cómo mis amigos vivían de una forma tal que mi ser moral comenzó a juzgarlo como incorrecto y entonces yo dije, qué barbaridad, y así me miraba yo también. Pero no fue una convicción del Espíritu. Entonces, por causa de que era sencillamente era una decisión moral, no estaba sostenido en un fundamento que fuese eterno, sino que era algo circunstancial de cómo me sentí y cómo mi código de valores emocionales hasta el momento podían de alguna manera atisbar o sopesar o hacer un juicio respecto a eso y entonces tomar una decisión para tratar de cambiar una forma de ser. Sin embargo, la palabra nos habla de que es el Espíritu el que nos da la convicción del error, del pecado, del juicio. Y entonces cuando el Espíritu te trae una convicción, los cambios se producen fundamentados en el Espíritu, no en mi moral. Y cuando se producen fundamentados en el Espíritu, entonces el fundamento es inconmovible. En cambio, la moral, el código de conducta del hombre, varón y mujer, no es inamovible. Cambia con el tiempo, es circunstancial. Lo que para la sociedad hace 30 años era innombrable, hoy día sí lo es. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es un código moral que se mueve, que se ajusta, que no es permanente, que no es duradero, que no es eterno. Entonces hace 30 años era una cosa y hoy día es otra. Por lo tanto, no es algo que permanece para siempre. Por eso es que las decisiones morales no duran. Usted puede ser muy disciplinado, usted puede tener, ¿verdad?, como la férrea decisión de hacer algo, pero cuando fue en sus fuerzas, en mis fuerzas, tarde o temprano, eso no dura, se derrumba. Entonces, usted sabe, a veces uno está rodeado de tanta gente buena, uno mismo a veces se consideró bueno en algún momento, y yo he llegado a entender que a los que nos creemos buenos nos cuesta más entender de que no somos tan buenos como que creemos que somos, ¿no? Pero bien, sigamos por acá. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo agregué, si usted quiere ponga ahí entre paréntesis, según San Óscar, lo que no encuentra su lugar. Porque sabe, usted podría saber dónde está y sin embargo estar perdido. Se lo repito, usted podría saber dónde está y sin embargo estar perdido. Se dice, ¿cómo así? Bueno, usted puede estar
en el lugar de repente correcto y decir, bueno, yo estoy aquí. Y dice, bueno, ¿dónde está usted? No, bueno, pues yo estoy en este lugar. Y el lugar que usted dice estar, en efecto, ese es el lugar. Pero de repente ese no es el lugar para usted. Entonces usted está perdido porque no está en la ubicación del Espíritu para su vida. Entonces una cosa es saber dónde me ubico geográficamente, dónde estoy localizado según el tiempo y el espacio. Y otra cosa es cuál es la ubicación que Dios tiene para ti. Por eso es que puedes saber dónde estás y sin embargo estar perdido. Y yo no sé si a usted le pasa tal vez cuando va conduciendo en la ciudad y de repente se desorienta. Y usted sabe que conoce la ciudad, pero de repente en algún momento sintió que se perdió. Entonces a veces podemos inclusive creer que conocemos el ámbito donde nos movemos y no estar apercibidos en algún momento y decir, ¿y dónde estoy? Y sin embargo, allá atrás usted dice, pero yo conozco este lugar, pero no sé dónde estoy. Por eso, este temita es interesante, ¿no? A veces, usted y yo podríamos saber dónde estamos, pero aún así estar perdidos. Por eso es que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Cuando usted sale a buscar lo que está perdido, usted sabe que no es que desapareció, simplemente se reubicó y no está donde debería de estar, ¿sí? Entonces, toma lo que está en ese lugar porque lo encuentra, ¿sí? Hay que encontrar lo perdido para entonces reubicarlo en el lugar de su asignación o de su función. Entonces nos sucedió que de repente, aun cuando Jesús viene a la tierra, muchos creían saber dónde estaban, conocían la ley, conocían lo que los rollos de la Escritura decían, y sin embargo, creyendo saber dónde estaban también perdidos. Le resultaba más fácil al maestro poder trabajar con aquellos que estaban conscientes de que estaban perdidos. Y le resultó más difícil con aquellos que creían saber dónde estaban, pero que aún creyendo saber dónde estaban, realmente estaban perdidos. Y decía de ellos, hay de ustedes fariseos que teniendo el acceso a la puerta para entrar al reino, no dejan entrar y ni siquiera ustedes mismos entran. Y luego reforzaba y decía, miren, yo vine a buscar a los que están enfermos, o sea, los que creen que están sanos no ocupan médico. Entonces, con esos no puedo. Y vuelvo con lo que comencé esta mañana. Todos tenemos una necesidad, amados. Todos estábamos perdidos y tuvimos que ser encontrados. Así que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. O sea, buscar implica que había que encontrarlos, ¿sí? Y luego salvar nos habla también de liberación, porque la palabra salvación y liberación están conectadas. O sea, tuvimos que ser libres de algo. ¿Y para qué nos encuentran? Bueno, yo entiendo que cuando uno busca algo y lo encuentra, el valor de encontrarlo es que ahora eso que usted encontró tiene el potencial de cumplir su propósito. ¿Sí? La semana pasada perdí un bolígrafo muy especial para mí. Todavía no lo he encontrado. Está por allí en algún lugar. Yo estoy convencido de que no se desintegró. Está en algún lado, pero no está cumpliendo su función porque pues no está en mis manos, ¿verdad? Entonces, por eso habla la parábola ahí de la mujer que encontró, ¿no?, las moneditas y entonces se gozó con toda la casa porque encontró lo que se había perdido. O sea, yo le aseguro que si yo encuentro ese bolígrafo también me voy a gozar, ¿no? Pero el punto está en que mientras tú no encuentras lo que se había perdido, o sea, eso que estaba perdido está allí y hay todo un potencial y eso que está allí no puede ser usado en la función y en la asignación y por eso es importante encontrarlo. Y a veces la pieza que a usted le falta está allá afuera en algún lugar y por eso es importante poder ir a buscar lo que estaba perdido para poder encontrarlo, para poder restaurarlo, para poder devolverlo al lugar de su función, de su diseño original. Yo creo que esta es una palabra para los ministros, que estamos de repente diciendo, ¿cómo nos falta alguien que...? Y entonces nos ponemos de repente a pensar y le damos vuelta a la misma gente que está ahí
Y como que a veces nos decimos, ¿y no será que está allá afuera esa persona? Y que entonces lo que necesitamos es salir a buscar lo que se había perdido, porque en el diseño eterno de esa persona siempre estuvo el diseño de que iba a funcionar en esto que hacía falta justamente aquí. Porque a veces hay que salir a buscar lo que se había perdido. ¿Le cuento una anécdota? Porque 4 me dijeron que sí se la voy a contar. Vaya. Por allá del año 2000, a finales, que regreso a casa, regreso al Señor, regreso al ministerio. Creo que alguna vez compartí esto. La primera asignación que me dieron, ¿alguien sabe cuál fue? Ser el relacionador público de Ministerio Un Nuevo Amanecer. ¿Qué le parece? Venía crudito del mundo. Y mi mamá me dice, yo creo que seas como el relacionador público del ministerio. Y yo hoy pienso en eso y digo, qué semejante locura. O sea, venía de las meras llamas, o sea, así como todavía echando un poquito de humo, y directo me ubican a ser el relacionador público del ministerio. Digo, hoy día yo digo, ¿a quién se le ocurre? Pero cuando yo veo la escritura, digo, es que simple y sencillamente se encontró lo que se había perdido y el diseño, el código, la genética, el ADN estaba allí para entonces simplemente ubicarlo en el lugar de su función. Entonces cuando tú vienes y ubicas a alguien en el lugar de su diseño, puede nadar como pez en el agua. Claro, estamos siendo procesados, sí, todos, pero encaja. El tema es que tú puedes de repente encontrar a alguien que es un poquito más santo, pero si ese no es el lugar de su función, no entra la pieza. ¿Me va siguiendo? Muy bien. O mejor dicho, me estoy dejando seguir. Se perdió la relación de Dios con el hombre, la relación entre los hombres, entre el hombre y la creación. Esas relaciones moldeaban al hombre, a varón o mujer. ¿En qué cosa? En la manera como miraban el mundo, la manera como concebían las cosas, la forma de pensar. Eso se perdió. Pero en Cristo se recuperó, porque en Él todas las cosas subsisten. Vea, le cuento una de esas anécdotas que aprendimos el fin de semana pasado, porque usted sabe, no todo se dice aquí. A veces en medio de un café hay una conversación, o por allí en medio de un pequeño almuerzo, uno escucha otra cosa y dice, eso está bueno. Y escuché una de esas cositas que me llamó la atención porque me iban haciendo clic con lo que hoy quiero compartirle. ¿Se recuerda usted del pasaje en Génesis 3 donde viene la mujer y la serpiente tiene la conversación, ¿sí? Y entonces la mujer llama al varón? Sí sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? Dicen por ahí los estudiosos que la serpiente era un querubín, ¿sí? La semana pasada nos hablaron de los querú, que estaban por encima de los querubines, y como que dicen que habían como 3 rebeliones, pero no me voy a meter en ese rollo. El tema es que era un querubín, o sea, era un ángel de luz, por ende era atractivo, llamativo, era un ser de luz caído, porque aprendimos que puede haber luz que son tinieblas, ¿cierto? Entonces, lo que estaba haciendo era presentarle a la mujer una enseñanza diferente. Por lo cual, la mujer cuando llamó al hombre, lo que le dijo fue, ven y escucha a un nuevo maestro que tiene cosas que enseñarnos que no nos habían dicho. Yo no sé usted, pero cuando yo lo veo en ese contexto, yo digo, eso sigue siendo vigente hoy día. O sea, a veces hay como una comezón de oír, como dice la Escritura. Y algo que estando sentado ahí, el Espíritu me dijo fuertemente fue, no se trata de que le traigas algo nuevo, se trata de que le expongas la verdad.
Porque sabe, a veces, otra de esas confesiones así de los ministros, uno le da vueltas para ver qué nueva cosa trae. Y si uno se mete demasiado en ese rollo, amado, créame, puede llegar a ser hasta estresante. Y entonces yo he llegado a entender que lo que al Padre le interesa es que sea establecida la verdad. O sea, para empezar, la verdad no es nueva porque es eterna. Entonces, si pretendemos traer algo nuevo, estamos mal desde el inicio, porque la verdad siempre estuvo, porque Él es la verdad. Entonces, el asunto es poder tomar de esa verdad para exponer esa verdad. Porque si creemos que vamos a inventar algo nuevo, empezamos mal, porque Él ya lo creó todo. Entonces, se trata realmente de alar y tomar de quien Él es y exponer esa verdad para que esa verdad pueda ser recibida por quien la quiere recibir, pero que también podamos de alguna manera someter nuestro entendimiento para que también nosotros podamos voluntariamente someter a una renovación nuestro entendimiento para que lo que recibe nuestro espíritu pueda estar como en concordancia o en acuerdo con lo que nuestro inconsciente también procesa. Porque de lo contrario van a haber cosas como que no nos cierran. Como que el espíritu dice sí, pero la mente dice no. Y entonces hay como una lucha interna, ¿no? Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, dice Colosenses 1 desde el 13. Nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. ¿Sabe lo que es la redención? ¿Alguna vez usted ha debido algo? Levante la mano si alguna vez usted tuvo una deuda. Vamos a ver. Solo algunos aquí son algunos millonarios que... ok, todos hemos tenido deuda en algún momento, ¿no? En algún momento debimos algo. ¿Cómo se sintió usted si alguna vez le sucedió que alguien llegara y le dijera, ¿sabes qué? Esa deuda de los camiones está pagada. No me debes nada. Eso se llama redención. Cuando alguien paga tu factura. O sea, la redención es Él pagó por mí. ¿Sí? ¿Alguna vez le ha sucedido que está usted en un restaurante y de repente cuando llama al mesero, la mesera dice, ¿me da la cuenta por favor? Vienen y le dicen, no, ya pagaron por usted. Y usted comienza a ver hacia alrededor y en eso se encontró un hermanito por allá que solo hace. ¿Sí? Se siente lindo, ¿no? Hermoso. Sí, es una redención. O sea, alguien pagó el precio por mí. Entonces Él nos redimió. Y nos trasladó, dice, al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué cosas fueron creadas en Él? Todas las cosas. Todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Creo que ese libro de Tito, que aunque no es un libro muy extenso, es un libro muy profundo. Si mal no recuerdo, creo que es Tito, que habla de que el autor está convencido de que realmente todas las cosas son puras en sí mismo. Y que lo que las hace impuras o puras tiene que ver con cómo la persona que les está asimilando las ve o las percibe. O sea, en otras palabras, todo en su origen fue creado por Él, para Él, y Él fue antes de todas esas cosas. O sea, cuando fueron creadas perfectas. Fueron creadas limpias, fueron creadas buenas, fueron creadas puras. O sea, el Padre vino y al cabo de la creación vio todo lo que creó y dijo, es bueno y es bueno en gran manera. O sea que lo que viene como pervirtiendo lo que originalmente fue bueno, tiene que ver con lo que se torció en el camino, pero su origen es bueno. Entonces, yo creo que cuando entendemos eso, cambia la manera de cómo podemos ver las cosas y las personas. Si podemos comenzar a ver el propósito detrás de lo que es temporalmente evidente, porque hay cosas que son circunstanciales. O sea, en este momento esta persona parece estar aquí, pero la pregunta realmente es ¿dónde Dios lo tiene ubicado desde la eternidad?
De tal manera que yo puedo ver el propósito en él o en ella, independientemente del contexto en el cual esa persona se encuentre. Porque si así fuera, entonces Jesús no hubiese elegido ninguno para ser discípulo, porque ninguno hubiese dado el ancho, ¿sí? O sea, si así fuera, no le hubiese dicho a Zaqueo, voy a tu casa, porque Zaqueo tenía una mala reputación y entonces, me voy a contaminar porque voy a la casa de Zaqueo. Entonces creo que el Señor nos vuelve a decir, hay que ir a buscar lo que se había perdido. Al establecerse una contracultura del diseño original por la inyección de la iniquidad, el hombre entonces requirió y requiere de una restauración y de una renovación y de una redención. Que alguien nos haya pagado la factura, que alguien nos devuelva al diseño original, que alguien nos haga de nuevo. Le invito a que me acompañe en Hebreos 9. En el verso 13. Y esta fue otra de esas escrituras que me dejó pensando. 13 y 14 de Hebreos 9 dice, es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. ¿Sí? ¿Estamos allí? 14. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Eso me dejó pensando y dije, Señor, nuestra conciencia requiere limpieza para poder servirte. Entonces de repente usted se puede hacer la pregunta y decir, ¿y yo por qué no estoy sirviendo? O si estoy sirviendo, ¿por qué me parece que no estoy siendo efectivo en lo que estoy sirviendo? Porque encontré dos cosas importantes. Uno, la conciencia necesita ser limpia para poder servirle, pero también dos, nuestra mente tiene que ser renovada para poder entender la voluntad de Dios. Entonces, si la mente no está renovada y la conciencia no está limpia, no podemos servir ni podemos ver el propósito. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en el diseño de Dios, lo del espíritu es importante, pero lo del entendimiento también es importante. O sea, no están desvinculados, sino que es parte de un diseño integrado, de tal manera que no solamente basta con recibir en mi espíritu una palabra, sino que también es importante cómo mi entendimiento lo va a procesar, porque tal y como el hombre piensa, así es él. De tal manera que yo pude haber recibido una palabra no adulterada en mi espíritu, pero si mi entendimiento está adulterado, entonces la forma de interpretar esa verdad se tuerce. Y entonces toda verdad torcida no produce el efecto esperado, y por eso la voz profética es necesaria, porque de esa manera se cumple lo que dijo el profeta Isaías, que todo lo torcido se enderece. Que lo que estaba áspero se allane, que lo que estaba bajo suba, que lo que se subió mucho baje. Porque la voz profética viene para enderezar lo torcido. Él es la voz. Su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Y aquí me puse ese recordatorio que creo que les comenté hace un momento. Una cosa es el arrepentimiento por la convicción del Espíritu y otra es una decisión moral de cambio. O sea, ¿qué me lleva al cambio? Cuando platico con jóvenes muchas veces me encuentro con que ellos todavía no ven esa diferencia. O sea, cuando se les habla de una nueva vida en Cristo, muchos de ellos lo que hacen es procesarlo a través de su entendimiento y entonces piensan, ¿estoy dispuesto a hacer esto o no? O sea, lo remiten todo a su voluntad y a su procesamiento intelectual de la decisión de
hacer o dejar de hacer algunas cosas. En otras palabras, se procesa todo por una vía intelectual, racional. Entonces, si en la mente no hay esa disposición, la empiezan a ver difícil. Dicen, ¡ay no! Pero dejar aquello, dejar de hacer esto. Entonces comienzan a exteriorizarlo todo, o sea, todo visto desde el punto de vista externo. No, porque tengo que dejar esto, tengo que dejar esto, tengo que empezar a hacer esto. Entonces todo lo comienzan a hacer o a visualizar desde la óptica de lo exterior, porque de repente no ha habido una convicción interior. Ahora, el tema es que estas dos cosas necesitan como coincidir en el tiempo y el espacio, la convicción del espíritu con la determinación de hacer. Cuando esas se unen, entonces es como que las piezas de rompecabezas entran y convergen para que entonces pueda haber un avance en el propósito. Yo recuerdo en mi experiencia, aunque yo tenía conocimiento del Señor, yo hablaba lenguas en el Espíritu, ya me movía en algunos dones, pero bueno, me tomé un descanso de 10 años y al cabo de un tiempo el Espíritu comienza a operar y a obrar conmigo en directo en la habitación de un hotel. Pero se unió algo, la convicción del Espíritu con una determinación: es tiempo de volver a casa. Y cuando esos dos coincidieron, amados, eso es dinamita. El problema es cuando está uno y no está el otro. ¿Por qué razón? Porque usted de repente puede tener gente que es linda en el espíritu, pero las emociones le dan vuelta. O sea, las revuelca, porque hay una de indecisiones, hay una de heridas, hay una de esto y lo otro, pero es que no, pero es que mire que me vio mal, es que me dijo. Y entonces todo ese rollo del racionamiento, del inconsciente, del corazoncito, como que a pesar de que está toda esta sensibilidad y convicción espiritual, esto otro como que echa a perder aquello. Y por otro lado, usted puede tener gente muy racional, muy segura, que dice, no, vamos a ir, pastor, todas las semanas al discipulado, ahí vamos a estar. Y los viernes, ahí vamos a estar todos los viernes, pastor, ahí vamos, y está en primera fila, sí, amén. Pero en el espíritu no hay nada, hermano, no hay convicción, ahí no hay un soplo, no pasó nada. Entonces, mire, ni lo uno ni lo otro solo opera bien. Se necesita como que haya una convergencia de estas cosas para que entonces pueda caminar el asunto. Y a veces uno quisiese tener como una licuadora espiritual, así como para decir, mira, Señor, la convicción de este tipo con la sensibilidad del espíritu de aquella, y los ponemos juntos y... Pero bueno, así es esto, ¿no? Por eso es bueno saber interpretar los tiempos, porque hay tiempos para esas cosas. Vea, hay gente que todavía no está. Es como que usted se quiera comer un mango por ahí de abril y todavía está verde, no da punto. O sea, ya en junio cómaselo maduro. O sea, como que hay un tiempo, hay una temporada, ¿no? Qué importante saber discernir los tiempos y los momentos. Entonces dijimos, nuestra conciencia requiere limpieza para servirle. Sin una mente renovada no tenemos cómo verificar su voluntad, porque la palabra que se usa ahí es verificar. Dice esta escritura de Romanos que leímos al inicio: no se adapten al mundo, o sea, no se conformen, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Mire muy bien, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Y bueno, no sé, me pasó un flachazo ahorita que estaba pensando en esas tres palabras, porque hay cosas que son buenas y no son necesariamente perfectas, ¿no? Y hay cosas aceptables que no son necesariamente buenas, ¿no? Y bueno, hay cosas perfectas que tal vez no nos parecen buenas a nosotros, ¿no? El asunto es que necesitamos la renovación de la mente para entonces verificar cuál es la voluntad de Dios. O sea, no la mía, la de Él. Esto me trae a memoria algo que estábamos meditando hace un tiempo atrás y dijimos,
referente a la escuela. Y como que me vino un pensamiento y dije, bueno, Señor, ¿y quién dice que todos tienen que pagar igual? Como que me vino así. Dije, si para esta persona esto equivale el esfuerzo de lo que para esta persona es esto, ¿por qué no puedo dejar que ésta pague esto con su esfuerzo y ésta pague esto con su esfuerzo y ambos se están esforzando igual? O sea, para el hombre puede sonar injusto. Yo, no, ¿cómo es que a qué le va a dar tanto y a qué le va a dar tanto? Sí, pero este para llegar aquí se esfuerza tanto como este para llegar acá. Entonces, al humanismo no le parece. Porque dice, no es justo. Porque piensa en nivel de igualdad. ¿Usted sabe cuál es la gran falacia de los derechos humanos? Y dicen, y todos los hombres son iguales. Digo, qué aburrido. O sea, Dios no los hizo iguales a todos, hermano. O sea, yo no le quiero decir que uno es más importante que otro. Lo que quiero decirles es que Dios nos hizo diferentes. O sea, a uno les dio unas habilidades, unas capacidades, a otros les dio otros. A uno les dio un tipo de llamado y a otro les dio otro tipo de llamado. O aquí todos somos tipo Abraham. Pero como el humanismo infiltrado en el subconsciente dice, no, eso es discriminación. Y empieza a rezarle todo el código de los derechos humanos, ¿verdad, abogada? O sea, cuando usted discierne todos esos decálogos ahí de los documentos de las Naciones Unidas y todos los derechos, y usted los comienza a discernir por el Espíritu y dice, diablo asqueroso, cuánta mentira estás metiendo en medio de eso. Porque son cosas que parecen buenas, pero bueno, pero ese no es mi tema, pero igual se lo voy a dejar para que mediten ello. Entonces, amados, la voluntad del Padre no siempre nos va a sonar a nivel racional como lo más lógico. La Escritura en el Antiguo Pacto decía que sus pensamientos no eran nuestros pensamientos, ¿cierto? Pero en el Nuevo Pacto dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, yo no sé usted, pero yo entiendo que si tenemos la mente de Cristo podemos pensar como Dios. O sea que el hombre del Viejo Pacto no podía entender los pensamientos de Dios, pero el hombre del Nuevo Pacto sí los puede entender si tiene la mente de Cristo. Por ende, cuando a usted se le ocurre alguna locura para su racionamiento, pero en Dios es bueno, es aceptable, es perfecto, entonces quiere decir, que ahora sí estoy pensando con la mente de Cristo, porque lo que se me está viniendo son las cosas que el Padre piensa, no las que yo pienso. Así que la próxima vez que se le cruce una locura por allí, péselo, disciérnalo. ¿Y no será que es que el Señor nos está queriendo decir algo? ¿Le cuento otra? Como 6 quieren. Uno más, está bien, se lo voy a contar solo porque son 6. Otro pensamiento que a mí se me ha ocurrido, y de repente los que son maestros aquí me van a quedar viendo bien feo, pero bueno. Yo dije, Señor, es que son cosas del gremio, digo yo, pero el otro día escuché a unas madres decir, no, todos los gremios son iguales. Vaya, ok, está bien, no somos los únicos, dije yo, pero eso hay que quebrantarlo. Y usted sabe, a veces la gente tiene problemas con la puntualidad, con, ¿verdad?, llegar a tiempo, entregar las cosas a tiempo. A veces, ¿no? A veces, o sea, el 99% de las veces, pero vamos, a veces. Pero resulta que se me ocurrió una idea. Y fíjese que hace años lo probamos y se me vino el mundo encima. Y dije, Señor, la ley nos autoriza a deducir el tiempo de la gente que llega tarde. Me parece que es justo. Porque, bueno, total, no están allí. Y si no están allí, pues no está bien pagarle porque no están haciendo lo que deben de hacer, ¿cierto? Está bien, ok. No es una medida déspota, no es una medida imperialista, está bien. Entonces, si yo me voy a la Escritura, tú dices que aquel siervo que multiplicó, aquel que hizo con lo que tenía más de lo que tuvo inicialmente. ¿Y no será, Señor, que si tomáramos todo lo que dedujimos de estos que llegaron tarde y se lo damos a los que llegaron a tiempo? Mi hermano, mi espíritu se regocijó con aquella idea. Lo probamos una vez y se me vino el mundo encima.
Pero ¿sabe qué? Yo digo, no está mala la idea. Porque entonces, o sea, es más bíblico, ¿verdad? El que multiplicó, el que hizo más, el que... Entonces, como que a ese se le reconocía. Y decía, no sé, de repente lo probamos un día de esto, ¿no? Pero ¿sabe cuál es el problema? El nuestro, el de todos nosotros. Como que no estamos dispuestos a renunciar a lo que yo todavía creo que es mío. Aunque por ley ya no es tuyo. Y si nos vamos más allá, por revelación, menos. O sea que algo en mi inconsciente está peleando por un derecho que no es legal. No tiene legitimidad, que es todavía más fuerte. Pero como creemos que todavía es nuestro, no, bebéis porque le van a dar ¿verdad? Interesante, ¿no? Interesante. Voy a tomar un poquito de café para que usted medite nada más. Le voy a traer un recordatorio de algo que hemos venido escuchando esta semana anterior. Dice, oirán mi voz y cobrarán conciencia profética. Fue una de las cosas que el apóstol Roberto nos compartía. Y por eso es que yo le compartí, le decía, hay palabras y verdades que nuestro espíritu las recibe, pero cuando nuestro inconsciente no ha sido sometido, la iniquidad intelectual tuerce la verdad. O sea, este último ejemplo que acabo de darle es una de ellas. Yo le garantizo que si yo saco del contexto el ejemplo que acabo de darle y yo se lo paso al contexto de allá una historia que Jesús contó un día en la Biblia hace 2000 años, a todos les parece macanuda la idea. Uy, qué justo es el Padre, qué bendición, hermano, qué poderoso, ¿verdad? Cómo le quitó a aquel porque no fue un siervo fiel y se la dio a aquel. Sí, gloria a Dios, hermano. Tremendo ese Jesús, como... Porque gloria a Dios, mi espíritu la recibe. Y entonces, como no tiene que ver conmigo, mi inconsciente no se opone. Pero en cuanto yo la traigo al contexto donde yo soy afectado, oh, no, espera. Tranquilo. No es para tanto, hermano. Eso era de 2000 años. Usted sabe que ahora... ¿Me va siguiendo? Entonces, diga conmigo, Señor, perdónanos. Porque somos tan egoístas. Porque cuando yo soy afectado, ya no me parece el invento. Gloria a Dios. Por eso hay que escudriñarlos, ¿no? David decía, Señor, hasta de los que ni me doy cuenta. De esos, perdóname también. Porque sabe, a veces uno no se da cuenta. Porque darse cuenta tiene que ver con una operación racional consciente. Yo me percato. Estoy apercibido de que esto está sucediendo. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando no nos damos cuenta. Por eso es que estamos hablando de cosas que suceden en el inconsciente o en el subconsciente. Porque no me doy cuenta, pero está allí. Se lo explico de esta forma. Y de paso se lo explico por si alguna vez usted puede resultar ofendido u ofendida de alguna manera. En mi ojo izquierdo yo tengo solamente como un 10%, 15% de visibilidad, aunque usted no lo crea. No puedo ver bien con mi ojo izquierdo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí ahorita, yo no sé quiénes están sentados aquí. Pero, vení, hazme un favor. Vamos, aquí. Este es el ángulo. Pónete en este ángulo como que estás viendo así de frente aquí a los hermanos Hernández, pero en este bloquecito, mira justo donde estoy yo. Que decime una cosa, vos podés, desde donde estás ahí, ¿sabés quiénes están allí de reojo, por tu ojo izquierdo? Marcia, Luis Alvarado. ¿Cómo están vestidos? Luis algo blanco y un jean, y la pastora algún vestido, no sé, blanco, amarillito, algo negro. ¿Sabes que son ellos? Sí. Okay.
Él sabe cómo están vestidos y saben que son ellos. Gracias, Che. Pero yo lo que veo es una mancha. O sea, no sé quién está allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces yo puedo pasar así y yo no sé que hay alguien acá. ¿Sí? Entonces, es inconsciente. Yo no lo sé. Pero de repente la persona que está aquí, que está muy en su conciencia, decir, uy, hermano Oscar pasó, ni buenos días me dijo, pero yo no lo vi. O sea, yo no lo vi. Me explico, o sea, mi ojo izquierdo no logra ver allí. Entonces, por eso es que hay cosas que son inconscientes. Un espectador externo lo ve aquello y dice, pero qué bárbaro el hermano, que es su vida. Hermano, pero yo no puedo ver con mi ojo izquierdo. Entonces, es algo inconsciente para mí porque yo no tengo registro en mi memoria, en mi capacidad cognitiva para saber que había alguien allí. Voz que clama en el desierto, preparad camino, Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos van a ser enderezados y los caminos ásperos son allanados. La voz profética endereza lo torcido y la verdad deja en evidencia la mentira. Mire, el tema de la verdad cumple dos funciones. Deja en evidencia lo que no es cierto, pero también establece lo que es verdadero. Una vez creo que dije, cuando la luz o la bondad de Dios, o como usted quiera llamarlo, o su presencia misma, invade un lugar, se posiciona en un lugar, no solamente deberíamos de medirlo desde el punto de vista de cuánta tiniebla dejó de estar, sino de cuánta luz y cuánto bien ahora está y el producto de eso o el resultado de eso. Entonces yo no sé usted, yo no me conformo con que solamente ya no haya violencia. Yo quiero ver paz. Yo solo me conformo con que no haya pobreza. Yo quiero ver riqueza. Yo solamente no me conformo con que ya no hayan enfermos. Quiero ver gente saludable. ¿Me explico? O sea, no es solamente la ausencia de, sino también la presencia de. Entonces cuando lo verdadero se establece, no solamente es que la mentira queda expuesta, sino que lo verdadero opera y entonces caminamos en lo verdadero. Sí, no solamente es de que la mentira se expuso, sino que lo verdadero se establece. Porque a final de cuentas nos tenemos que hacer una pregunta. Yo no sé, lo recordé en inglés quizás porque la primera vez que se lo escuché a alguien fue en inglés. A truth or a lie. ¿Una verdad o una mentira? ¿En qué crees? Amados, es una de dos. Si usted no cree una verdad, va a creer una mentira. No, hermano, pero mire, yo le voy a dar las razones. Sí, ese es el problema, porque son razones. ¿Cómo se procesan en tu inconsciente? Porque mi abuelo me dijo, que mi mamá me dijo, que así se hace, que sí. Sí, entonces son argumentos. Pero el hecho de que hayan argumentos, eso no significa que esa línea de pensamiento esté sustentada en la verdad. Simplemente significa que tú tienes argumentos al respecto. Y allí, amados, donde la cosa se pone color de hormiga. ¿Por qué? Porque entonces entra en pugna la convicción del espíritu con la convicción del hombre intelectual. Por eso es que cuando contamos la parábola del Señor que fue al campo, ¿sí? ¿Se recuerda de eso? Y vio que necesitaba obreros, entonces se fue al centro de la ciudad y a uno los encontró tempranito a las 6 de la mañana. Le dijo, váyanse a trabajar allá, les voy a dar el jornal del día, cheque. Y se fueron a trabajar y después buscó a otros a las 9 de la mañana y le dijo, váyanse que les voy a dar lo que es justo. Y después al mediodía, usted se sabe la historia, ¿no? Y a unos allá hasta las 5 de la tarde que solo llegaron casi como a pintear. Menos de una hora fueron a trabajar. Y que a la hora de pagarles, los de las 5... todo el jornal del día. Y los que llegaron a la mañana dijeron, si a aquellos le dieron uno, van a dar doble. Y cuando llega el jornal del día, y es que como, y el Señor dice, bueno, ¿y a vos qué? No acordamos que te iba a dar el jornal de un día. Ahí está el jornal del día. ¿O es que tenés problemas porque yo soy bueno? O sea, cuando comenzamos a procesarlo, ok, así como a aquellos no les pareció justo,
Cuando nosotros desde fuera de las páginas del libro lo leemos, decimos, uy, qué bárbaro, qué carnal es eso, no pudieron ver la justicia del Señor. Pero si me pasara a mí, estás igualito que los del libro, hermano. Ni más ni menos. O sea que todo está lindo, todo está divino, mientras no me toque a mí. Pero si ya me toca a mí, no, hay algo en el contexto ahí que... O sea, por eso, la palabra nos confronta, ¿no? Por eso es que una cosa es lo que a nivel del espíritu yo de repente puedo recibir y otra es que esté conectado con lo que yo proceso. O sea, porque hay algo aquí que como que tiene que ser ajustado, tiene que ser renovado. Para que entonces, tanto aquí como aquí, digamos, así es. Y cuando las cosas sucedan y yo estoy en el contexto, digamos, es así. Me haya tocado a favor o me haya tocado en contra. ¿Sí? ¿Siente la pollita usted por ahí, hermano? No sé, yo también como que ¿verdad? Es lindo el Señor. Muy bien. Entonces, ¿qué generación estamos preparando? Esta semana entré a observar una clase de secundaria en el colegio. Y bueno, se suponía que tenían un panel de especialistas y estaban hablando de temas relevantes del país, de la nación. Pero así como que inadvertidamente uno de las mesas de especialistas se tornó en debate. Y me llamó la atención. Y bueno, el debate era sobre un tema político, ¿no? Entonces me pareció interesante escucharlos y después pedir la palabra. Normalmente yo no intervengo cuando estoy observando una clase, pero le pedí permiso al catedrático, a la maestra que estaba presente, para compartirles algo. Y les dije, vean, el tema que ustedes tratan es interesante, pero hay que discernir la palabra. Por ejemplo, la Escritura habla de que toda autoridad ha sido puesta por Dios, ¿no es cierto? Pero cuando usted lee bien cuidadosamente esa Escritura, esa palabra a usted le describe el tipo de autoridad que Dios pone. Y dice, este es el tipo de autoridad donde el justo no corre del juez o del policía, porque no debe nada. O sea, ese juez y ese policía van detrás del malhechor, no detrás del justo. ¿Sí? O sea, es el tipo de gobernante o de juez, como dice la Escritura, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. O sea, hay un tipo de autoridad genuinamente establecido. O sea, describe la Escritura qué tipo de autoridad es. Entonces, cuando hay una autoridad que se establece y de repente digamos que es totalmente déspota, está llevando a la ruina al pueblo, etc. Entonces uno necesita discernir eso y decir, ok, Señor, este está aquí porque tú lo pusiste por causa nuestra, porque vas a procesar algo en nosotros, porque nosotros no tomamos el lugar que tendríamos que haber tomado. O sea, en otras palabras, ¿es culpa nuestra? ¿O es porque estaba en tu diseño que esta es la persona que debería de estar? Entonces yo no le estoy hablando de partidos políticos, ni de personas, ni nada por el estilo. Le estoy hablando de cómo discernir esa Escritura. Porque el tema es que aún desde edad escolar los niños repiten las frases y estas cosas que oyen en la calle, y no solo en la calle, en casa, lo que escuchan en casa, y lo repiten porque el pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, no estamos sabiendo discernir los tiempos, las sazones, las condiciones, las situaciones. Entonces le decía a estos muchachos, es fácil levantar el dedo y acusar. La pregunta es, Dios nos llama con una función, con un liderazgo, con un diseño, con una asignación, y esa asignación es eterna. Entonces yo entiendo que portamos esa semilla desde antes que fuéramos. Y si eso es así, le dije a estos chicos de 13, 14 años, ¿cómo estás demostrando tu liderazgo? Cuando ves la basura, la tomas y la pones en su lugar, le modelas a los menores, hablas, en el caso nuestro, en inglés con tus compañeros y los maestros como se espera de ti.
Estás modelando y dando un ejemplo. Le dije, si tú no estás haciendo eso, eres tan mal gobernante como de los que estás hablando. Y entonces se quedaron ellos así como pasmados, ¿no? Como diciendo, se la tiró el mister, ¿verdad? Pero es la verdad, amado. El problema es que como que el contexto de gobierno lo politizamos y entonces lo divorciamos del llamado y la asignación de Dios que tenemos desde siempre. O sea, ese liderazgo, ese testimonio es desde siempre que uno comienza a aportarlo y a manifestarlo. Entonces, soy tan mal líder y tan mal gobernante cuando no doy un ejemplo, aunque tenga 12, 13 años, como lo soy si estoy en los pedestales y podios legislativos o ejecutivos o de justicia. La cosa es que si somos fieles en lo poco, Él nos puede llevar a lo mucho. Pero ¿cómo podemos esperar que esta generación que tal vez critica lo que está viendo hoy vaya a ser mejor si hoy no están siendo mejor? Hay una conexión allí. Así que les hablé un poquito de los vacíos de autoridad y de cómo cuando yo no tomo lo que Dios tenía para mí, alguien más va a llegar a tomarlo. Y entonces ahí no podemos decir que es que Dios lo puso. Yo dejé el lugar que era mío. Y en eso hay una gran diferencia, amado. Entonces no podemos decir, no, Dios lo puso porque Él quiso. No, tú lo dejaste y alguien más vino a usurparte el lugar. Eso sí es lo que pasó. Por eso, amado, hay que saber discernir esa diferencia, poder tener ese entendimiento, porque de lo contrario nos volvemos como tan místicos que todos se lo dejamos a Dios y la verdad es que Dios un montón de cosas que ya nos dejó a nosotros. Entonces las palabras son espíritu y son vida o muerte. O sea que por los dichos de nuestra boca vamos a estar dando o quitando vida a la generación que nos corresponde preparar. ¿Qué estamos hablando sobre ellos? ¿Qué estamos modelándole a esa generación que viene? Papá, ¿te llama? No, decir que no estoy. Bueno, eso se podía hacer en los días cuando había un teléfono fijo en casa. Ahora todo el mundo anda en un celular, ¿no? Difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, yo no, porque yo nunca apago mi celular, pero hay gente que dice, bueno, lo voy a apagar para que nadie me llame. O voy a bloquear a fulanito, ¿no? Para que no entre la llamada. Sí, lo curioso es que dicen que una anécdota, ¿no? Que llega alguien, toca la puerta y dice, ¿está don fulano? Permítame un momento. Y va el niño, dice, papá, mira, te busca tal. No, decirle que no estoy. Y ya llega y dice que no está. Entonces, vea, hay cosas que necesitamos revalorar, rediscernirlas. ¿Sí? Y quiero traerle a memoria una de las cosas que compartió el apóstol Roberto la semana anterior. Fue muy interesante, para mí la verdad fue una muy buena enseñanza y nos habló de una vara, ¿no? Y que cómo en esa vara los padres escribían el destino profético de sus hijos y que desde el día de su nacimiento estaban las cosas que estaban escritas de ellos. Y que cuando no caminaban de acuerdo a ese diseño profético, entonces los padres lo traían a la corrección y le mostraban la vara, no para quebrársela en la espalda, sino para mostrarle y decirle, hijo, esto es lo que Dios habla de ti. Si tú no estás alineado al diseño profético, mi responsabilidad es corregirte y alinearte con el propósito y el diseño que Dios tiene para tu vida. Yo no sé su caso, su experiencia, pero en nuestro caso nunca nos tuvieron que pegar. No fue necesario. O sea, una mirada era suficiente. Pero ¿por qué será que ahora más y más gente siente la necesidad de que hay que tirarle o la chancleta o el varazo o el chiliazo o sea, hasta se vuelve viral en las redes sociales, ¿no? Del famoso chancletazo y sale una señora así y entonces dicen, si tú tuviste una así, entonces, pues yo le tengo noticia, a mí nunca me enseñaron la chancleta, o sea, no fue necesario. Yo no sé si era un tipo raro de que, bueno, que nunca lo tuvieron que disciplinar así, pero bueno, sí, tal vez no era muy normal, ¿no? O sea, yo salía de la escuela
y había unas banquitas, y entonces iba con mi bolsón, ponía el bolsón en la banquita de la escuela. Y entonces ahí hacía toda la tarea, de ahí metía mis libros, y como vivía a media cuadra de la escuela, entonces ya llegaba a la casa con todas mis tareas hechas. Guardaba el bolsón y entonces podía jugar. Y cuando llegaba la noche, mi uniforme quedaba muy nítido para el día siguiente. Y al día siguiente yo no tenía ese problema que veo que muchos chicos tienen. Es que no encontré mi camiseta. And I'm like, what? O sea, ¿cuándo te diste cuenta? No sé, hoy en la mañana que empecé a buscarla, no la hallé. Yo, ¿cómo? O sea, tú no pones tu uniforme antes, la noche anterior, y me quedan viendo así como raro, como, ¿de qué habla? O sea, ¿me explico? O sea, la única vez que yo no llevé tareas es porque el pastor Elías me lo escondió en un gavetero. Entonces, como yo no podía alcanzar, me fui llorando a la escuela ese día. Después regresó y me dijo, aquí estaba tu bolsón con la tarea. Y después lo entregué, ¿verdad? Sanidad allí, Señor. Sí, era un bolsón rojo. Ay, oye, la verdad que creo que sí era rojo, ¿eh? O sea, lo que quiero decirle, amado, es ¿qué pasó en la línea del tiempo? Que esas cosas que parecían tan obvias, ahora las generaciones nuevas se excusan con el pseudo argumento de que, eso era en tus tiempos. O sea, lo que ha sucedido es que se ha venido torciendo la verdad y el diseño de la verdad. Entonces, lo que la generación nueva puede tener es un argumento en contra, pero no tienen la verdad. Y necesitamos discernir esa diferencia, porque lo cierto es que tenemos una responsabilidad con la generación que viene y entonces tenemos que retomar las verdades. Ahora, no estamos hablando solamente de un código de conducta, sino que estamos hablando de un diseño que desde la eternidad se planteó. El hecho de que una gran mayoría apoye y aporte a una idea no hace a esa idea verdadera necesariamente. Tenemos que discernirla por el Espíritu, por la palabra, y decir, ¿es esto lo que verdaderamente Dios quiere o no? Porque el 99.9% del mundo puede estar de acuerdo con algo, pero si Dios dice que no es así, no es así. Así que bueno, otra cosita que anoté por acá. Cuando nuestra opinión, que yo le he llamado la operación de la conciencia y del inconsciente, se entremete, empaña la claridad del juicio, el discernimiento y tuerce lo verdadero. Por eso cuando usted le pregunta, mamá, papá, ¿y qué pensás de? Ponga mucha atención a lo que va a responder. Porque los niños hacen esas preguntas. Y lo que usted le responda, para ellos esa es la verdad. Entonces, ¿qué responsabilidad? La respuesta. Porque lo que le vayamos a responder, ellos lo van a tomar y lo van a integrar como parte del camino sobre el cual hay que andar. Entonces, instruye al niño en su destino profético, todas las verdades que fueron habladas de él y de ella. Pero si lo que hablamos no va de acuerdo a la verdad, torcemos el destino. Torcemos el destino. Desde cosas tan sencillas, ¿sí? A veces, bien intencionadamente, no le explicamos algunas cosas a nuestros hijos porque tal vez nos da pena como padres, ¿sí? A veces tal vez hay un tiempo de una dificultad económica y bueno, yo no sé en su caso, pero yo tengo una hija que le gusta salir. Sí, y como ella es muy inventora, ¿no? Dice, papi, it's a good day. Dice, es un buen día como to go out for a cookie. Dice. Y como ella sabe que a mí me gusta el café, and coffee for you, me dice. ¿Ah? ¿Qué tal? Y entonces a veces usted sabe, el tiempo no está como para salir. ¿Qué le responde a su hijo usted? O sea, yo no le estoy diciendo que le hable escasez o que le hable miseria o le hable pobreza. No. Pero hay que hablarle con las verdades y decirle, hija,
este no es un momento adecuado para salir, pero ya pronto lo vamos a hacer. ¿Y por qué, papá? Entonces como que tenemos a veces temor de hablarle a los hijos de que las cosas cuestan plata. Y que a veces hay y a veces viene en camino. ¿Sí? No hay que decir que no hay, viene en camino. Por eso es que uno puede decirles, este no es un momento indicado. ¿Por qué? Porque nos viene en camino la provisión, hija. Pero entonces cuando llegue, vamos. Y entonces, ¿qué lo vamos a poner a hacer? A que oren para que llegue el tiempo. Hay temas que son difíciles, ¿no? Son complicados. Sí, por ejemplo, los sucesos del país en diciembre. ¿Cómo le explica usted eso a un niño, una niña de 6 años? ¿Sí? Y decirle, no podemos salir hoy de casa. Sí, ¿y por qué no podemos salir hoy? Hoy no es un buen día para salir. ¿Y por qué? Puntos suspensivos, ¿no? Dice, bueno, porque hay gente que está en contra de algunas cosas que pasan en el país y ahorita no es conveniente salir. Más adelante vamos a salir. Y claro, cuando llega el día para salir, feliz de la vida, ¿no? ¿Sabes? Yo me quedé meditando y dije, qué bendición la nuestra. Digo la nuestra en el caso de mi familia, de nuestras familias, que tenían un campo de juego enfrente donde podían salir. Pero no todos los niños tenían esa oportunidad. Y dije, y si aún así uno estaba que decía, tierra, trágame, ¿cómo vamos a hacer si esto avanza un día más? Esto tiene que parar ya. Y cuánto más los que de repente no podían salir ni del cerco de la casa. Y entonces como que ese tipo de cosas deben de despertar en nosotros una misericordia por las naciones que viven eso a diario. Es decir, Señor, cuánto hemos dejado de verdaderamente valorar la libertad en la nación. Y como que lo tomamos por sentado, pero sabe, amado, cuando usted por un momento pierde aquello que cree que siempre tiene, lo empieza a valorar. Y yo creo que necesitamos cobrar esa conciencia respecto a nuestra salvación, respecto al Espíritu Santo, respecto a la libertad en el Espíritu. Porque de repente la podemos tomar por sentado, sí, ahí está. Sí, Dios se mueve, pero si no sucede en todos lados. Entonces hay alguien en algún lugar privado de experimentar, de conocer aquello que Dios tiene para ellos. Y yo creo que de alguna manera eso debería de movernos. Por eso es que Jesús vino para buscar lo que se había perdido. Y ¿sabe qué? Yo creo que nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Porque si al ir Él al Padre y darnos al Espíritu Santo íbamos a poder hacer las cosas que Él hizo y aún mayores, implica que entonces en nosotros reposa el poder por causa de la restauración y la redención que en Él hemos tenido para también ir a buscar lo que se había perdido. En otras palabras, amado, Cristo no vuelve otra vez para buscar lo que se había perdido. Él volverá nuevamente para llevarse lo que ya fue encontrado. El tema es que usted y yo todavía tenemos mucho que encontrar. O sea que tenemos una responsabilidad para que, como dice la Escritura, la iglesia pueda decir, ven, y el Espíritu diga, ven, Señor Jesús. Tiene mucho que ver con nosotros. Tiene que ver con lo que hacemos en la tierra y con el diseño que el Padre tiene para nosotros en el lugar. Y con esto quiero nada más dejarle esa inquietud y esa ímpetu del Espíritu. Estamos en medio de un tiempo que Dios ha asignado para esta nación. Estamos en ese nuevo amanecer para Honduras. Usted sabe seguramente de lo que le estoy hablando. La nación entera será alcanzada. La nación entera será sumergida en el Espíritu. La nación entera va a experimentar algo extraordinario del Espíritu Santo a través de su vida y de mi vida. Y eso, amado mío, nada lo podrá detener. Espero que usted y yo no seamos de los que queramos detenerlo, sino que seamos de los que queremos ver eso avanzar.
Así que cierro diciéndole que ha llegado el tiempo de una verdadera renovación y ha llegado el tiempo de una verdadera restauración para usted y para mí. Si Dios le habló esta mañana, yo le pido que usted por favor se ponga en pie. Vamos a orar. Aleluya. Padre amado, gracias Espíritu Santo, porque tu palabra, que es verdad, alumbra, nos trae claridad, porque en tu verdad no hay confusión, porque en tu luz veremos la luz. Pero no solo eso, tú nos hiciste luz para alumbrar. Y esta mañana, papito amado, queremos declarar que nos exponemos a la palabra y que permitimos que ella opere en nosotros. Y aún sometemos delante de ti nuestras ideas, nuestros pensamientos. Padre, ponemos delante de ti aún aquellas cosas que no recordamos, aún aquellas que estén de repente cinceladas en áreas más allá de nuestra memoria, porque tú aún limpias nuestra conciencia, porque aún, Señor, la renovación de nuestro entendimiento alcanzará las áreas que ni siquiera tenemos, Señor, conocimiento de ellas. Permítenos ser cortados por la palabra, para que pueda operar en nosotros, para que lo del Espíritu pueda fluir, para que podamos ser todo lo que tú dijiste que somos. Padre, y este día ponemos delante de ti las generaciones sobre las cuales tenemos una responsabilidad. Padre, para que podamos modelar, para que podamos hablar, decir, hacer y pensar conforme a lo que está en tu corazón, para que al momento de ellos tomar la estafeta puedan seguir corriendo en la dirección indicada que tú estableciste desde antes que el mundo fuera. Padre, queremos correr juntamente contigo, que como dijese el profeta Habacuc, que aunque pareciera que la palabra tardare, que ciertamente esa palabra viene. Por lo cual, Señor, nos queremos ver, Señor, en esta mañana como aquellos que pueden correr fielmente con la visión, correr fielmente con el mensaje, correr fielmente, Señor, con la esencia de la verdad. Padre, para que esa verdad sea establecida en las generaciones. En el nombre poderoso de Jesús, hoy hablamos tu verdad sobre la nación de Honduras. Y declaramos, Padre, el nuevo amanecer sobre toda ella. Padre, y a las naciones aún donde esta transmisión llega, hablamos luz y hablamos verdad. Padre, para que todo esquema, Padre, para que todo lo que se ha querido levantar, toda muralla, Señor, del entendimiento que ha querido bloquear la verdad de tu Espíritu sea desarraigado y derrumbado en el nombre poderoso de Jesús, y podamos, Padre, ser limpios y diáfanos para que pueda correr el río de aguas cristalinas de tu Espíritu para operar, Señor, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras generaciones, en nuestras naciones, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos, Padre, la vida. Hoy declaramos tu verdad. Hoy declaramos que la luz opera no solamente para que la tiniebla sea quitada, sino para que la operación de la luz traiga claridad donde había confusión. Padre, traiga un alumbramiento, Señor, donde no se veía. Padre, para que la tierra misma sea restaurada y la visión sea refrescada en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, declaramos que es el tiempo del nuevo amanecer para esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Aleluya. Hemos sido muy bendecidos. Sabe, amado, yo quiero pedirle algo antes de que salgamos de aquí. Que cuando usted regrese a su casa, usted declare, profetice sobre las calles de nuestra ciudad. Usted hable bendición, hable vida. No sé si usted ha tenido la misma percepción que nosotros, pero desde hace un tiempo para acá ha habido mucho accidente en las calles de Lima, de San Pedro Sula. Y creemos que es algo que ha pasado a lo que hermano Oscar hablaba, de toda la maldición, de todo lo que se habló en estos meses de diciembre sobre nuestra nación. Y nosotros estamos llamados a declarar vida, a hablar bendición. Y creo que es importante que cuando nosotros andemos en la calle, vayamos en nuestro carro, nosotros declaremos. Si usted camina, declare vida, la vida del Señor. Y yo quiero aprovechar, yo quiero pedirle a pastora Abby que si ella también profetiza sobre la ciudad. Amén. Señor, esta mañana declaramos sobre la ciudad de La Lima el poder de la vida, el poder de la resurrección, los decretos de vida que hacen que toda muerte retroceda, que todo decreto del mismo infierno quede anulado y disipado a la nada. Esta mañana, desde esta plataforma, declaramos la vida en toda la ciudad de La Lima, la vida en la avenida, la vida en cada entrada, en cada salida, la vida en los campos bananeros. Todo se ordena, todo se alinea por el poder de la palabra. La vida se manifiesta, la vida, la vida, la vida, la vida que trae salvación, la vida que trae salud, la vida que trae riqueza, la vida que trae paz, la vida que ordena las relaciones, la vida, el poder de la vida, el poder de la vida, el poder de la vida que está en Cristo Jesús, el poder de la vida en el nombre de Jesús, el poder de la vida en toda la nación de Honduras, el poder de la vida. ¡Ay! El poder de la vida, la palabra misma que envuelve toda la nación, los 18 departamentos, con el fuego del Espíritu de Dios. Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida en Cristo Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida. Aleluya. Y en esa vida y en esa atmósfera yo quiero llamar esta mañana a un joven que el Señor lo trajo este día. Quiero que venga Gustavo Hernández aquí enfrente. Hay vida en Cristo Jesús. Hay vida. Oh, Ushiabra y Sukirabra, Ukerebra y Sokia Mama y Sore. Todos los que conocieron al
Aleluya. Somos generadores de vida, amados. Somos generadores de vida. Somos generadores de vida. Hablemos vida, declaremos vida. Aleluya, aleluya. El poder creativo de la palabra está en nosotros. Somos la boca de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús, aleluya, que al salir de este lugar declaramos vida. Donde quiera que vayamos, somos portadores de esa vida. Aleluya. Antes de irse a casa, antes de irnos, ¿sabe? Profetice sobre su hermano que está a la par. O si hay alguien que usted tal vez el Señor lo ha tenido en su corazón con algún hermano y está aquí en esta mañana, muévase y vaya y declare sobre él la vida. Declare sobre él la bendición del Dios Todopoderoso. Es hermoso, amados, todos nos necesitamos los unos a los otros. Declaramos en esta mañana la gracia del Padre, el poder de Él, el amor de Él envolviendo, aleluya, alineándolo todo por la palabra, porque somos alineados a través de la palabra. Aleluya, alumbrados por la palabra. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya.